Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla su siervo, el pastor Ángel García, desde Venezuela, estado de La Guaira. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy estamos reunidos, hoy 12 de diciembre de 2022, ¿verdad? Bendita sea la gloria del Señor Jesucristo y alabado sea su nombre para siempre. Hoy tenemos por aquí, bueno, un intercambio, una sesión de preguntas y respuestas entre el amado Joaquín Urrutia y el pastor David Urrea, ¿sí? Monarquianismo dinámico versus unicidad. Y bueno, creo que aquí esto va a estar bueno hoy. Vamos a tener un minuto de presentación para cada exponente, para cada apologista. Vamos a tener 5 preguntas de parte y parte. Vamos a tener 3 minutos para responder y 3 minutos para replicar. Le pido a los apologistas que voy a estar atento a las preguntas. Luego vamos a tener al final una pregunta del público para cada apologista y finalmente la despedida para cada uno, donde ya no se puede argumentar. Le pido a los apologistas que si hay una pregunta de sí o no, o sea, una pregunta cerrada de escoger cualquier alternativa, sea una o dos o tres alternativas, perdón, 2 o más alternativas, pues que la pregunta esté sustentada, ya voy, que la pregunta esté sustentada y que no sea una pregunta que sea de falacia del falso dilema. Voy a estar analizando las preguntas para que entremos dentro de algo correcto, amén, para que no hayan este tipo de falacia entre los apologistas. Voy a estar pendiente allí. Y bueno, ya sin más preámbulo, como comienza Joaquín Urrutia preguntando, vamos a darle su minuto de presentación a Joaquín. O bueno, no les voy a tomar el tiempo tan estricto en la presentación para que más o menos es un diálogo libre. Y bueno, ya Joaquín que se explique y después el pastor Urrea. Adelante, Joaquín. Amén, amén. Bueno, para todos, en el nombre poderoso de Jesús, el amado Hijo del Eterno, ¿verdad? Agradecido con Dios primeramente por la oportunidad de estar aquí compartiendo con el estimado David Urrea un intercambio de preguntas y respuestas, como también, ¿verdad? Agradecido con el pastor Ángel por prestarse de moderador y prestarnos su canal, ya que estamos, está transmitiendo de apologética cristiana como también de doctrina sin tabú. Sin más, bueno, ya todos saben, soy monarquianista dinámico. Obviamente presento de que Jesús no es Dios por naturaleza como tal, sino que Jesús es el Hijo de Dios y un ser totalmente distinto, un ser totalmente, ¿verdad?, distinto a Dios el Padre. Entonces, esa es mi postura, ¿verdad? Quiero saludar a Rey Allen, Carlos Rodríguez, a Alejandro López García, JIC, Alejandro López García, saludando también por ahí a Santiago Sánchez, Jaime Auris, ¿verdad? A May GT y bueno, entre otros. Sin más, bueno, espero que puedan disfrutar de y puedan obviamente apreciar bien, abrir sus oídos y cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. Sin más, bueno, bendiciones para todos. Ha sido la presentación del apologista Joaquín Urrutia del monarquianismo dinámico. Vamos con la presentación del apologista y pastor David Urrea de la Unicidad Modalista. Adelante, pastor, bienvenido. Las cámaras y los micrófonos son suyos. Un minuto para presentarse, puede extenderse un poquito más si gusta. Bueno, muy buenas noches para todos. Les saludo en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Saludo de una manera muy especial al estimado Joaquín Urrutia, mi oponente en esta noche, para presentar defensa digamos, él lo que cree, y en este caso mi persona lo que creo a través de la Escritura. También saludo de una manera muy especial al estimado pastor Ángel García, quien es el moderador, a todos los amigos y hermanos que se encuentran en esta hora pendientes en el chat de este debate. Yo estaré presentando la defensa, la doctrina de la unicidad de Dios. Entonces, para mí, Jesucristo sí es Dios, el único Dios verdadero que existe, ¿ok? Entonces, saludos para todos de una manera especial.
Bueno, sin más preámbulo, quiero enviar un saludo al obispo Molina, a mi hermano Santiago Sánchez, a Ángel Cruz Atanasio de Alejandría, a Miguel Salinas en Atlanta, un saludo a sus esposas, Renber Sanari en Canadá, Wilfredo Bernadetti en Las Vegas. Bueno, vamos con todo, no sé quién más está por aquí, al hermano Samuel Sachs, Silvia de Yergeli, bueno, todos los que se van a ir integrando y los que van a ver en diferido este debate. Y bueno, yo creo que, permítanme poner aquí el cronómetro, porque quiero hacerlo. No sé si ustedes quieren que les ponga el cronómetro aquí o que yo se los lleve y les avise cuando falte un minuto. ¿Cómo lo prefieren? Que usted lleve el tiempo, que usted lleve el tiempo. Ok, bueno, yo voy a llevarles el tiempo aquí y el cronómetro está en 0. Entonces, bueno, un saludo a Jorge Quiseno, bueno, un saludo a todos los hermanos que están allí y un saludo para la gente del canal de Urrutia. Vamos ya de una vez, sin más preámbulo, con la pregunta de... ¿tienes algo que compartir, Joaquín? ¿O no Sí, vas a sí. compartir? ¿Lo vas a compartir? Mi primera pregunta basada en algo que compartí. Ok, ahí te lo subo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya la primera pregunta de Joaquín. Saludo a Yode Telles, Yodelis Telles, allá en Cuba, un abrazo. Bueno, Joaquín, tienes un minuto para formular tu pregunta. Ok, bueno, estimado David Urrea, aquí, según el propio apologista Julio César Clavijo, tiene al ser Jesús Dios, ¿verdad? Y coloca divina y abajo coloca humana. Y hay dos cuadros en verdes. En los cuadros en verde dice, existe como el único ser divino el Padre. Y en el otro cuadro verde abajo dice, existe como un ser humano, el Hijo. Mi pregunta es, enfocándonos en los dos cuadros verdes que nos ha presentado el teólogo y apologista unicitario Julio César Clavijo, mi pregunta es clara, precisa y concisa. ¿Un ser divino es distinto a un ser humano? ¿Sí o no? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Un ser divino es distinto a un ser humano? ¿Sí o no? ¿Por qué? Si su respuesta es sí, me gustaría que dijera sí, un ser divino es distinto a un ser humano. Si su respuesta es no, un ser divino no es distinto a un ser humano. Y nos expliques el por qué. Si son distintos, ¿por qué son distintos? Si no son distintos, explíquenos por qué no son distintos. Esa es mi pregunta. El micrófono, Pastor Ángel. ¿Entendió la pregunta el apologista David Urrea? Ok, vamos a partir de ahora a darle. Tiene usted 3 minutos para responder a partir del momento en que yo diga tiempo. Se le recuerda al apologista que primero debe decir sí o no y después explicar el por qué. Tiempo. Ok, bueno. Mi respuesta a la pregunta que hace el estimado Joaquín Urrutia de que si un ser divino es distinto a un ser humano, mi respuesta es sí, claro, es sí. Ahora, en referencia a por qué es distinto, bueno, un ser divino, ¿cierto? En este caso es un ser, desde mi punto de vista, ¿no? Es mi punto de vista personal. Es un ser, en este caso, primero, o se le atribuye divinidad, ¿cierto? Por ejemplo, una deidad, un ídolo, un ídolo se le atribuye deidad, se le atribuye ser un ser divino. Pero si hablamos del Dios eterno, él es un ser divino, ¿cierto? Y tiene poderes sobrenaturales, etcétera, etcétera, ya hablando como el Todopoderoso. Un ser humano, obviamente, es un ser limitado, ¿cierto? Si hablamos ya de un ser humano, hablamos de la limitación del ser, ¿cierto? Entonces, en referencia al Dios eterno, vemos que el Dios eterno asume, siendo un solo ser divino, asume una humanidad verdadera, que en cuanto a su humanidad verdadera era totalmente, en cuanto como un hombre, era limitado al tiempo y al espacio. ¿Por qué?
porque había entrado dentro de la esfera, ¿sí? De todo ser humano, ¿sí? Un ser humano es un ser limitado que necesita un vehículo para transportarse de un lugar a otro, y ahí vemos, por ejemplo, Jesús transportándose en barco, ¿cierto? En sus momentos, pero luego lo veíamos también sin necesidad de barco caminando sobre las olas del mar. Y la Biblia dice que el que camina sobre las olas del mar es el Dios eterno, ¿cierto? Ahora, si él le autoriza a alguien caminar sobre las olas del mar, es diferente. Pero vemos en Jesús que él pudo cumplir estos dos, digámoslo así, siendo un solo ser, que en él había humanidad y divinidad, ¿cierto? Tenía una humanidad verdadera que asume como nuestro pariente redentor más cercano, como Emmanuel con nosotros, pero eso no significa que él dejó, digámoslo en este sentido, dejó su cosmovisión de ser el ser que lo llena todo. Por ejemplo, Jeremías 23:24 dice que él lo llena todo. El Salmo 139:7 también dice: ¿a dónde iré de tu espíritu, de tu presencia? Entonces, esa es mi respuesta, estimado Urrutia. Tiempo. 2 minutos 59. 47 centésimas. Reinicio, apologista Joaquín. A partir del momento en que minutos para replicar. Tiempo. Ok, pastor, compartir la pantalla ahí, lo que acabo de compartir, porfa. Ok. Bueno, si nos fijamos aquí, el estimado David Urrea que tiene realmente dos seres totalmente distintos. Creo que hay un eco por allí, no sé quién tiene un micrófono prendido, por favor, David Urrea, si no va a apagar tu micrófono. Ok, entonces, bueno, fíjense, le pregunté por los dos cuadros verdes que nos ha presentado Julio César Clavijo, ¿verdad? Algo que cree totalmente el pastor David Urrea, y él ha dicho que sí, son dos seres distintos. Entonces, realmente tiene un Jesús Dios que a partir de la encarnación empezó a ser dos seres totalmente distintos. ¿Por qué? Porque yo le pregunté precisamente por los cuadros verdes, ¿verdad? Y le estoy preguntando precisamente no por algo que yo creé. Esta imagen no la creé yo, esto fue la presentación de Julio César Clavijo. Y él nos está diciendo que en el cuadro verde tenemos un ser divino que es distinto al cuadro. El cuadro verde de arriba es un ser distinto al cuadro verde de abajo. Pero asombrosamente el cuadro verde de arriba tiene por nombre Jesús y el cuadro verde de abajo tiene por nombre Jesús. Entonces realmente la enseñanza de David Urrea tiene, ¿verdad?, a un ser divino que tiene por nombre Jesús, que es distinto a un ser humano que tiene por nombre Jesús. Ahora, este ser divino es el Padre y que tiene por nombre Jesús, y es totalmente distinto al ser humano, ¿verdad?, que es el Hijo, que tiene por nombre Jesús. Evidentemente, en el cuadro verde hay dos seres totalmente distintos. Lo dijo el propio unicitario pastor David Urrea, que enseña unicidad modalista. Él confesó dos seres totalmente distintos. Un ser divino, el Padre, y un ser humano, el Hijo. O sea, esto no hay para dónde agarrar. Jesucristo, ¿verdad? En Lucas 1:35 se habla de Jesucristo, dice... cuando el ángel le vino a traer las buenas nuevas, María dice: por lo tanto, el santo ser que van a nacer será llamado Hijo de Dios. Este ser obviamente es un ser humano que para David Urrea, María no es madre de un ser divino. Para David Urrea, María es madre de un ser humano. Entonces, tiene un ser que tiene mamá, que es el ser humano, el Hijo de Dios, que es totalmente distinto al ser divino, que no tiene mamá. O sea, aquí dos seres totalmente distintos. Señor, ustedes lo han escuchado del propio apologista David Urrea, que nos ha presentado en los dos cuadros verdes dos seres distintos. Ustedes lo escucharon claramente. La pregunta fue muy clara, muy nítida. Si un ser humano es distinto a un ser divino, y él dijo sí, y yo le presenté fue los cuadros verdes. No le presenté otra cosa. No le presenté algo creado por mí. Le presenté algo creado por un teólogo unicitario modalista. Entonces, por esto queda en evidencia que realmente ellos tienen dos seres distintos, pero no lo hacen. Tiempo. 3 minutos, 3 segundos, 2 centésimas de segundo. Reinicio. Apologista David Urrea. Su primera pregunta, por favor. Bueno,
Yo rogaría a mi oponente no hacer muñecos de paja, lo que yo no he dicho. Es lo primero que quisiera pedirle el favor. Yo hablé. Ok, va mi pregunta. Mi pregunta. Ok, va mi pregunta. Puede hacer lo que Ok. Mi pregunta para mi oponente es la siguiente. Basado en que mi oponente, ya que él nombró a nuestro hermano teólogo Julio César Clavijo, yo también lo voy a nombrar y también le voy a recordar algo que usted dijo en el debate con el hermano Julio César Clavijo. El hermano Julio César Clavijo le habló a usted de que si un solo ser, que es Jesucristo, cumplía como sacerdote y como cordero. Y usted confesó que sí, y por ahí está el video. Entonces, pero permítame, pastor, porque necesito ilustrarlo a él para que recuerde, para poderle hacer la pregunta. Permítame, ya voy. Listo. Entonces, basado en esa premisa, mi estimado Urrutia, usted en el debate con el hermano Julio César Clavijo reconoció que un solo ser, Jesús, cumplía los dos oficios de cordero y sacerdote. Teniendo en cuenta esa premisa, ¿cierto? Que un solo ser cumple esos dos oficios, mi pregunta es, ¿un solo ser, Jesús, pudo cumplir el oficio de dos seres distintos del Antiguo Testamento? Porque un ser era el cordero y otro ser era el sacerdote. Un solo ser, escuche la pregunta, ¿Jesús pudo cumplir el oficio de esos dos seres del Antiguo Testamento? Sí, no, ¿por qué? ¿Entendió la pregunta? Sí, la entendí. Ok. A partir del momento en que yo le diga, va a tener 3 minutos para responder. Tiempo. Ok. Bueno, mi respuesta es sí. O sea, Jesús, siendo un ser, y fíjense que en la pregunta él mismo está asumiendo, él mismo está asumiendo que Jesús está haciendo función de dos seres. O sea, le está dando más fuerza, ojo con esto, le está dando más fuerza a lo que él me dijo que yo le estaba atacando con un muñeco de paja, le está dando más fuerza a su creencia, a lo que él cree. Ellos creen que Jesús empezó a ser dos seres, ¿verdad?, distintos a partir de la encarnación. ¿Por qué? Porque él está asumiendo, ¿verdad?, de que en el Antiguo Testamento obviamente tenemos un sacerdote que era un ser humano y tenemos a un cordero que era un ser animal. ¿Está bien? Jesús está cumpliendo el oficio, ¿verdad?, de un cordero, metafóricamente hablando, porque Jesús no es... Mira la diferencia, que lo que ellos confunden. Si yo le pregunto al estimado David Urrea, ¿Jesús es un ser animal porque él era un cordero? Él me va a decir no. Y yo le pregunto, bueno, el sacerdote era un ser humano, ¿Jesús es un ser humano? Él me va a decir sí. Fíjense, pero él nunca va a asumir que Jesús sea un ser animal. ¿Comprenden la diferencia? Pero si yo le pregunto, Urrea, por la naturaleza humana, ¿Jesús era un ser humano? Él va a decir sí. Y por la naturaleza divina, ¿Jesús era un ser divino? Él va a decir sí. Pero él no va a asumir que Jesús era un ser animal. Entonces, obviamente, su pregunta está fuera de sí. Y básicamente, si lo quiere llevar a un término literal y no tomar los oficios ni los roles, porque una cosa es un oficio, un rol, ojo, pero el Hijo de Dios no es un rol. El Hijo de Dios es un ser humano real. Ojo con esto, estimado Urrea. Ahora, yo te pregunto, ¿el Hijo de Dios es un ser animal real? Tú me vas a decir, no, guaco, no. ¿Cierto o falso? Tú me vas a decir que no. Entonces, pero Jesús sí es un ser humano real. Ahora, si yo te pregunto, ¿Jesús es un ser divino real? Para ti, en tu enseñanza, sí. Entonces, para ti, un ser divino no es un rol, ni un ser humano tampoco un rol. Si yo te pregunto, Urrea, tú eres un ser humano, ¿es un ser humano un rol? No es un rol. Un ser humano no es un rol. Yo te pregunto, David Urrea, ¿un ser divino es un rol? No es un rol, no es un oficio. Ser un ser no es un oficio. Yo no soy un ser humano porque vine a cumplir un oficio de ser un ser humano. No es así. Yo, siendo un ser humano, puedo ser abogado, pero ¿qué pasa, estimado? Que si yo te pregunto a ti si cuando mataron al ser humano, mataron al ser divino, tú me vas a decir que no. Obviamente no. Pero en la cruz murió, ¿verdad?, el que asumió el oficio de sacerdote y, ¿verdad?, que también ha asumido el oficio de ser tanto el cordero como el sacerdote.
Ahora sí, mataron a una persona que cumple dos oficios, pero para ti no mataron al ser divino, sino al ser humano. Tiempo. 3 minutos exactos, 92 centésimas de segundo. Reinicio. Pastor David Urrea, a partir del momento en que yo le diga tiempo, tiene 3 minutos para replicar. Tiempo. Bueno, gloria al Señor Jesucristo. Quiero empezar mi refutación refutando la idea de mi oponente Joaquín Urrutia al levantar muñecos de paja, porque lo que ustedes deben de notar es que la doctrina de mi estimado Urrutia está basada en el argumento del muñeco de paja. Yo jamás dije que habían dos seres allí, en lo que le respondía él. Dije que había un ser, si nos referíamos a Jesús, había un ser que cumple con estas dos características. Ahora, cuando yo le pregunto a Urrutia que si un solo ser que es Jesús cumplía con el oficio del ser que era el sacerdote en el Antiguo Testamento y el ser que era el Cordero, no le quedó más de otra que reconocer que un solo Jesús, un solo ser, cumplía esos dos oficios de los dos seres en el Antiguo Testamento. ¿Por qué mi estimado Urrutia no reconoce que un solo Jesús puede cumplir con el oficio de Hijo de Dios, de Cordero, y al mismo tiempo siendo el sacerdote y al mismo tiempo siendo Dios, llenándolo todo? ¿Por qué no lo reconoce? Ahora, mire lo que nos dice Mateo 19, 26. ¿Sí? Nos dice lo siguiente: y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Estimado Urrutia, para usted es imposible, para mí muchas cosas son imposibles, pero para Dios todo es posible. ¿Ah? Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No hay nada difícil para el Eterno. Jeremías 32, 27. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Eterno. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, para el Eterno no hay nada difícil, estimado Urrutia. El único Dios que existe puede cumplir con todos esos oficios sin dejar de ser el único Dios en todo el universo. Asume una condición humana siendo el mismo ser divino y siendo el mismo ser en una humanidad verdadera. Ahora, Lucas 1:37 dice, porque nada es imposible para Dios. ¿Sí ve? Jeremías 32:17, allí dice, y ni hay nada que sea difícil para ti, dice allí el profeta. Ahora vemos a Juan en el capítulo 1, el verso 29 al 30, donde dice Juan, hablando de Jesús dice, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Creo que se salió Urrutia. ¿Cuánto tiempo me falta? Hola. Ya detuve el cronómetro. Ok. 2 minutos 29 segundos. Esperemos que ingrese entonces. Si quiere ponga el micrófono. Allí, bueno, un saludo. A Jerónimo Acosta, Nelson Darío Gómez Nieto, Yode Telle, Manfred Cruz, Ángel Cortés, Nelson Darío Gómez Nieto. Ya la sala está llena. Santiago Sánchez, Leonardo Sánchez, a mi hermano Ángel Cortés, ¿quién más está por ahí? Ven, un saludo a todos los que están aquí. Rafael Antonio Artiga, Jorge Quiseno. Un saludo a todos mis hermanos. Amén. Tú eres Pedro, ¿quién más está por ahí? Bueno, un saludo a todos. Joel Andrés Morgado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a esperar que entre Joaquín Urrutia. Ángel Gabriel Meca Medina también, un saludo para todos. Bueno, esperemos que el apologista Urrutia se integre, ¿sí? Un saludo a Ángel Gabriel Meca Medina también. Bueno, ya llegó Baco.
El cronómetro quedó en 2 minutos 29 segundos, Juaco. ¿Sí? ¿Sí nos oye? Sí, sí, te escucho. Ok. Entonces, voy aquí. Pastor Urrea, ¿está listo? Ok, le quedan 31 segundos a partir del momento en que yo le diga tiempo. ¿Estás listo, Juaco? Sí. Ok, Pastor Urrea, le quedan 31 segundos a partir de ahora. Tiempo. Ok, entonces para todos los oyentes, ustedes fueron testigos de cómo Joaquín Urrutia no le quedó de otra más que confesar que un solo Jesús cumplía con ese oficio de los dos seres que habían en el Antiguo Testamento. Lo mismo que vemos que Jesús, siendo Dios, recibe el espíritu de Esteban según Hechos 7:59, ¿sí? Pero ¿cómo es que Jesús recibe el espíritu de Esteban? Claro, porque es que Jesús es Dios. Y solo Dios recibe el espíritu de los que mueren, según Eclesiastés 12:7. Así que aquí mi oponente... Ok. Ya como que se salió aquí. Tiempo. 3 minutos. 2 segundos, exacto. Reinicio. Joaquín Urrutia, haga su segunda pregunta. Ok. Bueno, bueno, pido disculpas, ¿verdad? Primeramente, ya que se me apagó la computadora, empezó de nuevo el problema con la computadora. Cualquier cosa entraría ahorita con el teléfono si se me vuelve a apagar, listo. Bueno, mi segunda pregunta es, y va referente, si puedes compartir la pantalla, porfa, Pastor. Ya déjame, voy a compartir la pantalla aquí. Ok. Si me puedes compartir la pantalla, Pastor Ángel, por favor, pase la pregunta. Ok. Fíjense, aquí volvemos nuevamente a los cuadros. Tenemos el cuadrito amarillo que dice divina y el cuadrito verde dice existe como el único ser divino, el Padre. Entonces aquí tenemos un Jesús Dios que, ¿verdad? Según es un ser y dice divina, amarillo, y luego al verde dice existe como el único ser divino, el Padre. Mi pregunta es, Pastor David Urrea, este Jesús, Dios divino, que existe como el único ser divino, el Padre, ¿verdad? Este Jesús, ¿verdad? Que es el Padre, este único ser divino, el Padre, posee dos naturalezas, sí o no, ¿por qué? Esta forma trascendente, esto que ustedes llaman forma trascendente, el ser divino, el Padre, que más allá, va más allá de la encarnación, posee dos naturalezas, sí o no, ¿por qué? Esa es mi pregunta. Esa es toda mi pregunta. ¿Entendió, Pastor Urrutia? Pastor Urrea, Dios mío. Amén. Ok. Ya va. Cierto. No me dijo sí, no, ¿por qué? No me dijo. Ok. ¿Entendió la pregunta? Sí. Ok, va a tener 3 minutos para responder. Tiempo. Ok. La respuesta para el estimado Urrutia es que ese único Dios, como lo he dicho desde el principio, ha entrado sin dejar de ser el Dios eterno en todo el universo, ¿sí? Ha entrado en nuestra cosmovisión terrenal, ¿sí? Sin dejar de existir, obviamente, en todo el universo como el Dios eterno. Ejemplo, estimado Joaquín. Pero yo pregunté que si tenía un sí o un no y me dijo que no. Bueno, si alguna cosa... No, vamos a hacer una cosa. Vamos a retroceder todo esto. Sí, por eso yo pregunté que si tenía un sí o un no y no me dijeron nada. Quizás no te escuchó. Ya que está poniendo la queja, vamos a
vamos a retroceder todo esto a cero. Urrutia, su pregunta. Ok, eso que ustedes llaman forma trascendente, David Urrea, ¿verdad? Que según el cuadro de clavijo coloca Jesús Dios divino y coloca existe como la única persona o ser, ¿verdad? Divino, el Padre, ese Padre que va más allá de la encarnación, esa forma trascendente, el Padre, este ser, el Padre, ojo, el Padre, ser trascendente, que va más allá de la encarnación, tiene dos naturalezas, sí o no. ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Si ese Padre, esa forma trascendente que va más allá de la encarnación, tiene dos naturalezas, sí o no, ¿por qué? Esa es mi pregunta. ¿La entendió, Pastor Urrea? Pastor Urrea. Ok. O me gustaría que me aclare algo antes de responderle, ¿sí? Sí, cuando usted se refiere de que si tiene en este momento, ¿sí? ¿Es en este momento o en la encarnación? En la manifestación en carne. O sea, Urrutia, la pregunta es si en este momento tiene naturaleza humana, ¿es lo que usted me está preguntando? O sea, él quiere que tú le aclares a qué dimensión espaciotemporal está situando la pregunta. Ok. Si durante la encarnación, después o antes. Ok. Actualmente, la forma trascendente. Te estoy preguntando por la forma trascendente. El divino, que aparece en el cuadro de Julio César Clavijo, aparece Jesús divino y coloca, existe como el único ser divino, el Padre. Ese Padre que va más allá, que trasciende la encarnación, ahí lo puedes ver, mira, divino. Aquí él coloca divino arriba, ¿verdad? Al ser divino o la persona divina. Existe como el único ser divino el Padre. Entonces, está haciendo referencias al Padre. La pregunta es, ¿y ese Padre que trasciende más allá de la encarnación, actualmente o a partir de la encarnación, como tú lo quieras ver, pero actualmente, ese Padre que va más allá de la encarnación tiene dos naturalezas distintas? ¿Entendió la pregunta? Pastor Urrea, ¿entendió la pregunta? Ok. Voy ahora. Tiempo. ¿Listo? ¿Listo? Sí, Pastor, ya va. Vamos a pararlo aquí. Pastor, silencia su micrófono un momento. Cuando yo le diga tiempo, usted mantenga el dedo allí. En lo que yo le diga tiempo, usted desactiva y comienza a hablar para que no haya tanto eco. Y a usted se le está trabando un poquito como la imagen. Entonces voy aquí, Pastor Urrea, ya le digo. Pastor Urrea, a partir de ahora tiene 3 minutos. Tiempo. Bueno, mi respuesta para el estimado Urrutia es, si en este momento tiene el Padre Eterno dos naturalezas, mi respuesta es no. En este momento, no. ¿Qué es lo que sucede en este momento? En este momento lo que hay es un cuerpo glorificado, ¿cierto? Un cuerpo glorificado, pero no dice la Biblia que tiene dos naturalezas, una naturaleza humana en el cielo y una naturaleza divina, no. Primero, porque carne o humanidad no heredará el reino de Dios, jamás, ¿sí? Entonces, para mí, en lo personal, no creería que en este momento en el cielo haya una naturaleza humana y una naturaleza divina, eso es ilógico, ¿sí? Para mí, eso no está de acuerdo con la escritura. Entonces, para no alargar mi cuestión, Urrutia, para mí no, mi respuesta es no.
¿Esa es toda su respuesta? Ok. 1 minuto, 7 segundos, paro, reinicio. Joaquín, a partir de este momento tienes 3 minutos para replicar. Tiempo. Ok. Bueno, fíjense, ustedes acaban de escuchar al pastor David Urrea confesando de su propia boca que el Padre actualmente en los cielos no tiene dos naturalezas. Estimados unicitarios modalistas, ustedes escucharon a David Urrea, ¿verdad? Diciendo que el Padre no tiene dos naturalezas. Ahora bien, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese, ¿verdad?, que es mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Entonces, este Jesucristo hombre, para David Urrea, lo felicito, David Urrea, no es el Padre, porque el Padre no tiene dos naturalezas. Este Jesucristo hombre, obviamente, es el Hijo. Y obviamente, aquí lo dice claramente, Jesucristo hombre. Entonces, dice la Biblia claramente en 1 Corintios 15:45 que fue hecho el postrer Adán. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, el hombre. Este hombre, ¿verdad? No es para David Urrea el Padre. ¿Por qué? Porque obviamente ya nos ha confesado de que el Padre actualmente en los cielos no tiene dos naturalezas. Te felicito, David Urrea. Ahora bien, Jesucristo se presenta, incluso él me dijo que si Jesús, ustedes vieron la primera pregunta, escucharon la primera pregunta que él me hizo, que si Jesús, ¿verdad?, cumplía con la función o con el ejercicio de dos seres del Antiguo Testamento. Pues Jesús está presente en el cielo como el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento no era un ser humano. Yo te pregunto, entonces, tú, ¿verdad?, no tendrás a un ser humano ahorita con cuerpo glorificado. La cuestión está en que David Urrea, ojo con esto, David Urrea ha dicho que el Padre actualmente no tiene dos naturalezas. Entonces, si no tiene dos naturalezas, él tiene al Padre teniendo una sola naturaleza y es un ser divino. Entonces yo le pregunto ahora bien, si el Hijo actualmente, ahora ahorita viene mi tercera pregunta que va a estar mortal, porque ahora le va a preguntar por el Hijo. Ya no confesó al Padre de una sola naturaleza, no con dos, una. Ahora voy a ver qué nos confiesa el Hijo, si tiene dos o una. Sería interesante. ¿Por qué? Porque obviamente, bienvenido al monarquianismo dinámico, estimado David Urrea. Tú tienes al Padre teniendo una naturaleza actualmente en los cielos. Obviamente el Hijo, ¿verdad?, también actualmente en los cielos, porque es el mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, el postrer Adán, tenía que presentarse por todo. Imagínense, tendría que negar David Urrea que Jesucristo sea, ¿verdad?, el hombre que nos representa a todos nosotros, que Jesucristo sea el hombre, ¿verdad?, el que media entre Dios y los hombres. O sea, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Tiempo. 3 minutos exactos, 0 segundos. Vamos ahora con la pregunta número 2 del pastor David Urrea. Pastor, su pregunta. Bueno, póngale cuidado. Va mi segunda pregunta para el estimado Joaquín Urrutia. Según Apocalipsis 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mi pregunta es, dice la Biblia que el Señor Jesús envió su ángel para dar testimonio a las iglesias de lo que sucederá, sí, no, ¿por qué? Esa es mi pregunta, no sé si la entendió. ¿Entendió la pregunta, Joaquín? Ok. A partir del momento en que yo le diga, va a tener 3 minutos, Joaquín, para responder. Tiempo. Ok, sí, claro, la respuesta es totalmente sí. Jesús, mira, lo que pasa con David Urrea es que David Urrea se le olvida de que Jesús ha recibido todo poder y bajo él, o sea, Dios colocó a él, ¿verdad?, toda la potestad y autoridad sobre ángeles, sobre humanos, sobre todo.
Entonces, esto es claramente, lo explica incluso el propio apóstol Pablo en 1 Corintios 15. ¿Qué pasa esto? Que él, porque dice que el ángel es de Dios, entonces, y dice que el ángel es de Jesús, entonces David Urrea piensa que es el mismo. Imagínense eso, o sea, para David Urrea, por ejemplo, Josué era siervo de Moisés, entonces Josué era siervo de Dios. Entonces yo pregunto, ahora Moisés es Dios porque Moisés era tanto siervo de Dios como siervo de Moisés. Eso no indica nada. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? Que obviamente se aplican lo que es los genitivos posesivos, porque cuando se habla del ángel de Dios, obviamente es que el ángel le pertenece a Dios. Y cuando se habla del ángel de Jesús, obviamente porque también el ángel le pertenece a Jesús, porque a Jesús, Dios el Padre, le entregó todo y lo puso, ¿verdad?, por encima de todo ello. Incluso eso lo explica, ¿verdad?, el propio libro de Hebreos. Entonces, esto no indica por ningún modo, incluso empezando el Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para, ¿verdad?, y luego él la envía a través de su ángel, ¿verdad?, a Juan. Entonces, que Jesús sea el que se le dé la facultad de tener a su poder ángeles y que se le dé la facultad de tener a su poder también a Dios ángeles, eso no indica nada. O sea, eso es como la Biblia dice que Salomón se sentó en el trono de Dios. Ahora, y luego a Salomón le dicen tu trono, oh Dios. A quien le dicen tu trono, oh Dios, ese Dios, ¿verdad?, que es Elohim en el hebreo, realmente es referente al rey. Le están diciendo tu trono. Entonces, bueno, ¿y el trono de quién era? ¿De Salomón o era de Dios? Entonces Salomón tiene que ser Dios según la lógica del estimado David Urrea, porque no puede ser el ángel de Dios. O sea, la Biblia dice que él manda a sus ángeles también para nuestro servicio. Entonces, un ejemplo, yo puedo decir, David Urrea, el ángel de David Urrea lo protege. Y yo puedo decir, el ángel de Dios protege a David Urrea. Entonces, David Urrea tiene que ser Dios porque yo dije que el ángel de David Urrea lo protege. O sea, imagínense lo que está diciendo. O sea, no entiendo realmente. Él quiso ser mortal con la pregunta, entiendo, pero realmente no tiene nada que ver esto. O sea, Dios y Moisés, Salomón, Dios, son dos sujetos distintos. Tiempo. Reinicio. Pastor David Urrea tiene 3 minutos para replicar. Tiempo. Bueno, quiero iniciar de antemano refutando y poniendo en evidencia lo que mi oponente Joaquín Urrutia presenta realmente, y con todo respeto lo digo, lo que mi estimado Joaquín Urrutia está presentando es una locura total, ¿sí? Primero, en la refutación de mi respuesta anterior, se atrevió a decir, a creer que en el cielo hay humanidad, o sea, hay alguien humano en el cielo. No confunda, Joaquín Urrutia, el oficio de Jesús como nuestro cordero, como nuestro sacerdote, etcétera, con una humanidad verdadera en el cielo. Esto se lo quería refutar de entrada. Segundo, porque usted parece ser que tiene seres humanos arriba en el cielo, pero eso no es cierto. Segundo, aquí, en la pregunta que yo le hice, mi estimado Joaquín Urrutia no le quedó más de otra que decir que sí, que Jesús envió su ángel. Pero recuerde que el texto que estoy leyendo, en Apocalipsis 22, 16, 17 en adelante, Apocalipsis 22, 6, dice allí que esta palabra es fiel y verdadera. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Joaquín Urrutia, fue el Dios de los espíritus de los profetas el que envió su ángel. Fue el Todopoderoso, no es cualquier Elohim como Moisés y como usted pretende aquí mostrar engañosamente, engañándose usted y tratando de engañar a los demás. No, aquí realmente lo que nos está mostrando la Escritura es que Jesús es el que envió su ángel, no fue otro, ¿sí? Jesucristo, siendo el único Dios, es el que envía su ángel. Mire lo que nos dice, por ejemplo, ¿quién es el Dios de los espíritus? Números 16, 22 y 23 nos dice que el Dios de los espíritus de toda carne. Entonces, vemos que si Jesús está enviando su ángel, ¿sí?, es porque Jesús realmente se identifica como el Dios todopoderoso, ¿sí? Según Eclesiastés 12:7, que quería mostrarlo aquí,
porque pareciera ser que Joaquín Urrutia tiene hombres incluso recibiendo allá en el cielo, ¿sí? Los espíritus de los que van falleciendo. Y según según Hechos 7:59, nos demuestra claramente que Jesús recibe el espíritu de Esteban, e incluso Esteban le oró a Jesús, le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, ¿cómo es que un hombre va a estar ahí en el cielo? Según Joaquín Urrutia, tiene un hombre en el cielo. ¿Ah? De esa locura, ¿de dónde la sacó? ¿Ah? ¿De dónde sacó Joaquín Urrutia esa locura? Cuando la Biblia está diciendo que el que envía los espíritus, el que envía a su ángel es el Dios eterno. Pueden leerlo ustedes allá, Apocalipsis 22:6. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder. ¿Y quién era el que estaba mostrando eso? ¿Acaso no era realmente el Señor el que estaba? Tiempo. Ok. Apologista Joaquín Urrutia, vamos con tu tercera pregunta. Adelante. Ok, si puedes presentarme pantalla, porfa, Pastor Ángel, porfa. Bueno, mi pregunta va basada otra vez en el cuadro y también voy a leer Apocalipsis 3:12, el cual dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Jesús, el Hijo de Dios, está diciendo ya, ¿verdad? Después de haber resucitado, ¿verdad? En Apocalipsis está diciendo tener un Dios. La pregunta es, basado al cuadro aquí que nos presenta el propio Julio César Clavijo, este que existe como un ser humano hijo, existe, ahí no decía existía, ojo, Clavijo mismo te refuta, este que dice que existe como un ser humano, el hijo, esta persona hijo, la persona hijo, actualmente, esta persona hijo que actualmente está en los cielos, ¿tiene dos naturalezas para el modalismo? ¿Sí o no? ¿Por qué? La persona hijo que está actualmente en los cielos, ¿tiene o posee dos naturalezas? ¿Sí o no? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. Entendí la pregunta, apologista David Urrea. Sí, señor. Tiene 3 minutos. Bien. Bueno, aquí, sinceramente, Joaquín Urrutia me está haciendo una pregunta de lo cual yo no creo, ¿sí? Esa es la pregunta del falso dilema, dijo por ahí en cierta ocasión. Dijo que existe como el hijo como ser humano en el cielo. Yo no creo eso, Joaquín Urrutia. O sea, hágame preguntas de lo que yo crea, ¿sí? Porque usted está haciendo un muñeco de paja y me está preguntando algo que yo no creo, ¿sí? Para mí no existe un hijo ser humano en el cielo y usted está preguntando algo que yo no creo, ¿sí? Pregúnteme algo que yo crea. Ya va, Pastor Ángel, mi pregunta es si la persona hijo, la persona hijo que está en el cielo actualmente tiene dos naturalezas. Esa es mi pregunta. La persona hijo actualmente que está en el cielo tiene dos naturalezas. Y te leí Apocalipsis 3:12. Esa es mi pregunta. Si quiere puede silenciar el micrófono, Pastor Urrea. Es que yo no creo en una persona hijo que está, digamos, yo no creo en persona, porque ya usted me está presentando dos personas, la persona hijo y la persona padre. Yo no soy trinitario. Esa pregunta toca que la haga otro, porque yo no creo eso. Ah, bueno, pero si él dice que no existe una persona hijo, si quiere puede silenciar el micrófono. Un momento, para yo poder hablar. Ok. Fíjate, él dice que no existe una persona hijo en el cielo, pues que él no cree eso. Entonces, si no existe una persona hijo, pues no sé si tú quieres modificar tu pregunta. O sea, él fue bien claro, él no cree que haya un hijo en el cielo. Pues ahorita mismo no hay una persona, no hay un hijo, no hay nada en el cielo. Pues ese hijo no existe en el cielo. Pues. Entonces, bueno, reacomoda tu pregunta y haz una nueva. Él acaba de decir que no hay ningún hijo en el cielo. Ok, déjame reacomodar la pregunta entonces. Pastor David Urrea, ya que dices que no, bueno, no tienes una persona en el cielo, voy a leer Apocalipsis 3:12. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios,
y mi nombre nuevo. Mi pregunta es para ti, Pastor David Urrea. Esta persona que tiene un Dios, ya que no existe una persona hijo, esta persona que tiene un Dios en el cielo, el Padre tiene un Dios, la persona Padre tiene un Dios, sí o no, ¿por qué? Esa es mi pregunta. La persona Padre en Apocalipsis 3:12 tiene un Dios, sí o no, ¿por qué? Esa es mi pregunta. ¿Entendió la pregunta, Pastor David? Ajá, pero usted se refiere, Joaquín, para que no haya duda. Usted se refiere ahorita aquí ahora, en el cielo. Sí, claro. Obviamente, Apocalipsis 3:12, que ya estamos en Apocalipsis. No creo que tenga que explicar cómo voy a inventar. Estamos hablando de Apocalipsis 3:12. Para que no haya duda. ¿Entendió, Pastor David? Ok. Tiene 3 minutos para responder a partir del momento yo le diga tiempo. Ok, bueno, mi respuesta es no. La persona Padre no tiene ningún Dios. Primero, porque no hay otro Dios aparte de él. Segundo, cuando miramos lo que dice mi estimado Urrutia, referencia allí en Apocalipsis 3:12 y 13, ¿sí? Aquí lo que vemos claramente es que el oficio en la redención del Mesías, acuerde que usted habló hace un momento, ¿sí? Habló hace un momento de que él sigue siendo nuestro Cordero, sigue siendo nuestro sustituto. Incluso usted habló de una humanidad, que eso no es cierto, pero el oficio en la redención sí sigue vigente. Ese oficio todavía no ha pasado porque todavía se siguen salvando las almas. O sea que el oficio en la redención como nuestro Cordero, como nuestro sustituto, etcétera, etcétera, sigue vigente. Pero ¿qué es lo que vemos allí? Allí lo que vemos es un cumplimiento a una promesa del Eterno en los tiempos pasados. Usted puede mirarlo, por ejemplo, en Zacarías capítulo 8, verso 7, y dice lo siguiente: así ha dicho Yud-Hei Bad-Hei de los ejércitos, he aquí yo salvo mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra del occidente, de donde se pone el sol, y los traeré y habitaré en medio de Jerusalén. Mire lo que dice: habitaré en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. ¿Sí? Luego Jeremías 24:7 dice: y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Yud-Hei Bad-Hei y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Sí? Luego vemos Jeremías 31:33, que también lo pueden mirar allí, y serán mi pueblo, serán un pueblo especial. Luego vemos en Apocalipsis 21:5-7, donde nos dice allí que él es el alfa y el omega, ¿sí? Dice: yo hago nuevas todas las cosas, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que tuviere sed, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces aquí lo que estamos viendo son el cumplimiento de lo que realmente se había dicho proféticamente, lo mismo que nos dice Apocalipsis 2:7, Juan está mostrando allí, ¿sí? Y dice que él mismo morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y jugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá allí más muerte, no habrá más clamor, no habrá más dolor, etcétera, etcétera, etcétera. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces lo que está viendo allí es un cumplimiento proféticamente de lo que se había dicho, ¿sí? Proféticamente. Recordemos que Jesucristo sigue en su oficio en la redención, ¿sí? Sigue en su oficio en la redención vigente, porque aún la muerte no ha sido, hay un texto que dice por ahí en Corintios: cuando sea absorbida la muerte, entonces termina toda aquella situación, digámoslo así, ¿sí? Tiempo. Entonces esa es mi respuesta, Urrutia. El Padre Eterno no tiene un Dios porque no hay otro Dios fuera de él, aparte de él. Tiempo. Joaquín Urrutia tiene 3 minutos para replicar. Tiempo. Bueno, señores, ustedes mismos lo han escuchado. De verdad, Virrey, yo creo que si Polo te escucha, se va a decepcionar de ti, Wilson, Clavijo, porque tú no tienes a una persona hijo en el cielo. Wow, me quedé sorprendido. Y lo otro que me sorprende es que para ti la persona padre no tiene un Dios. Entonces, si no existe la persona hijo en el cielo y la persona padre no tiene un Dios, ¿quién fue el que dijo el templo de mi Dios, la ciudad de mi Dios?
sea, ¿en quién habló en Apocalipsis 3:12? Un extraterrestre, un animal, un fantasma. Lo sorprendente, ¿no? Ahora bien, él dijo en la anterior pregunta que yo le hice de que el Padre no tiene dos naturalezas en el cielo. O sea, aquí tenemos una persona Padre, un ser divino, el Padre, una persona, el Padre, que no tiene dos naturalezas en el cielo. Esta persona Padre a la vez no tiene un Dios. Pero entonces, para el estimado David Urrea, la persona hijo no existe en el cielo. O sea, no hay una persona hijo. Señores, para el modalismo, y me gusta que ha sido sincero el pastor David Urrea, porque creo que todos los que son unicitarios modalistas van a entender que ustedes no tienen un hijo real. Ustedes tienen una simple máscara, ustedes tienen un simple ejercicio, una simple función. Ustedes no tienen un hijo real que los represente. No tienen a un representante real de los humanos, porque no tiene una persona real que represente al humano. Entonces, o sea, cómo Jesucristo vino a padecer todo lo que uno podía padecer, lo que uno padece para él poder vencer y para allí para acá, pero él no tiene, o sea, ¿quién habló? O sea, si la persona Padre no es la que dijo que tiene un Dios, no existe la persona hijo en el cielo, ¿quién habló? Ahora bien, en Apocalipsis se habla del Cordero, ¿verdad? Y este Cordero en Apocalipsis 5 se presenta delante del que está sentado en el trono y recibe. Entonces, para él no es una persona real, ¿verdad? Este Cordero. Ojo con esto. No, y él habló de un ser. Urrutia, en la primera pregunta me dijo, Urrutia, un ser puede ejercer las funciones de dos seres del Antiguo Testamento, pero ahora, este ser, ¿acaso no era el hijo? Para el David Urrea, el hijo desapareció. La persona hijo de la cual él me preguntó en la primera pregunta, que pudo ejercer el rol de cordero y de abogado, lo desapareció en el cielo. Porque yo le pregunto a David Urrea, si mi otra pregunta, David Urrea, ese que tú me referiste en la primera pregunta, ¿era una persona, el hijo? Estando en carne, el hijo era una persona humana, ¿sí o no? Tiempo. Pastor David Urrea, su tercera pregunta. Ok. Viene una pregunta por aquí y ustedes van a oír cómo Joaquín Urrutia ahorita va a empezar a negar ciertas cosas. Según el Evangelio según Juan, el capítulo 2, el verso 19. Pongan la lupa, pongan el oído. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La pregunta para mi estimado Urrutia es la siguiente. ¿Cumplió Jesús su palabra? ¿Levantó su propio tabernáculo? Sí, no, ¿por qué? ¿Entendió la pregunta? Sí, le entendí. Hay una falacia ahí, pero la responde para que después diga, ay, no quiero responder. Ok, tiempo. Bueno, mi respuesta es no. Jesús realmente no se autorresucitó. Eso es absurdo e ilógico. Entonces él dice, claro, la pregunta es una falacia, yo sé, porque él dice que si Jesús cumplió su palabra, el propio 2 versículos después, dice que los apóstoles se acordaron cuando él fue resucitado. Eso está en voz pasiva, que en tu Biblia lo han traducido en voz activa, es otra cosa. Pero realmente la Biblia dice en muchos versículos, incluso el primer gran discurso del apóstol Pedro, que fue el que tuvo la revelación y que verdad, que fue básicamente el encargado de, bueno, denos el mensaje ahí, el gran primer discurso después que Jesús se fue, dijo que a este Jesús Dios lo resucitó. Dios resucitó a Jesús. Ahora bien, realmente de ese Jesús que tú me estás preguntando, en 3 días lo levantaré, ¿verdad? El cual era profeta. Realmente yo veo que en el monarquianismo modalista, porque ellos son modalistas, realmente no tienen a una persona, ¿verdad? Real como tal, que sea un profeta. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el profeta? En Hebreos capítulo 1, si mal no recuerdo, dice Dios que antiguamente hablaba por los profetas y hoy nos habla por el Hijo.
Entonces, bien, si estas palabras no se las podemos aplicar a Jesús como trayendo un mensaje de Dios diciendo, ¿verdad? Como que Dios diciendo, yo voy a levantar este templo. Entonces, porque el profeta Jesús podía hablar en primera persona, como el ángel en Apocalipsis 22. El ángel que le dice, no me adores, le dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Está haciendo un malak. Jesús es un malak según Malaquías 3:1. Entonces, el malak podía darse el lujo de hablar en primera persona como en el Antiguo Testamento. Podía traer el mensaje en primera persona. Ahora, si Jesús nunca trajo el mensaje de Dios, entonces ¿cuándo fue un profeta? Porque para él Jesús no trajo un mensaje de Dios, para él Jesús es Dios. Entonces, ¿cuándo fue profeta? O sea, ¿qué es la función de un profeta? Traer el mensaje de Dios, no siendo Dios, pero para él, como Jesús es Dios, no es ningún profeta. ¿Por qué? Porque él es Dios, lo está declarando él mismo. ¿Cuándo fue profeta Jesús? Nunca. O sea, nomás saquen cuenta, no tiene a una persona hijo real en el cielo, no tiene a un profeta real, no tiene, y ahorita, wow, esto es tremendo. O sea, si me pongo a tejer y a tejer, toda la escritura dice que el Espíritu de Dios, ¿verdad? También dice el poder de Dios, también dice Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Será que el pastor David Urrea tiene un versículo que diga que Jesús se autorresucitó? ¿Lo tendrá? No lo tiene. Tiempo. Vamos ahora con el pastor David Urrea, su tercera pregunta. Mi contrarrefutación, pastor Ángel. Viene su refutación. Ok. Tiene 3 minutos. Tiempo. Bueno, ustedes oyeron cómo es que le toca a la doctrina del dinamismo, la doctrina de los unicitarios del estimado Joaquín Urrutia. ¿Hasta dónde llegan? Tener que negar la escritura y decir en pocas palabras que Jesús nos mintió, ¿sí? Le pregunté que si Jesús cumplió lo que él prometió. Usted mismo dijo que Jesús era un profeta. Si un profeta prometía algo y no lo cumplía, Joaquín Urrutia era un profeta mentiroso. Y usted aquí está presentándonos un Jesús mentiroso, ¿sí? Y le soy sincero, Joaquín Urrutia, aquí el mentirosito es usted, porque Jesús sí cumplió lo que él dijo, ¿sí? Jesús sí cumplió lo que él dijo. Aquí no venga a meternos mentiras. Mire, vamos a mirar a través de la escritura. Dice aquí en el capítulo 2, el verso 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y leyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Se da cuenta, Joaquín Urrutia? Aquí usted me entregó el debate una vez más. En la primera me entregó el debate, pero aquí se acabó de sepultar, ¿sí? Usted dice que ¿dónde dice que Jesús se autorresucitó? Aquí tenemos el testimonio de los apóstoles. ¿Se da cuenta? Léalo. Aquí tenemos el testimonio de los apóstoles. Se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura, en la palabra que había dicho Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, esto no es que me contaron, no, señor, es que la Biblia lo testifica. Jesucristo resucitó su propio tabernáculo. ¿Sabe por qué? Porque él es Dios. ¿Sabe qué dice 1 Samuel 2:6? Allí dice, Yud Hei Bad Hei mata, Yud Hei Bad Hei da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Por eso es que Jesús tuvo la potestad de él mismo resucitar o levantar su propio tabernáculo. ¿Ah? Mire lo que nos dice, por ejemplo, Lucas, capítulo 24 y 25. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así mujeres que habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Joaquín Urrutia, los profetas habían anunciado esto y Jesús cumplió esa palabra. El verso 26. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que resucitara en su gloria. ¿Se da cuenta, Joaquín Urrutia? Esto no me lo estoy inventando yo, esto lo dice la escritura. Por lo tanto, aquí usted está quedando hoy, Joaquín Urrutia, y lo digo con todo respeto, de verdad, en el amor del Señor, usted está quedando hoy aquí delante de todos como un mentirosillo, se le va a crecer la nariz, ¿oyó? Porque dijo que Jesús no había cumplido y está diciendo que Jesús es profeta. Jesús es profeta y no cumplió lo que él mismo dijo.
Entonces, Tiempo. mi estimado, lamentablemente hoy aquí... Tiempo. Joaquín Urrutia, su cuarta pregunta. Ok, bueno, mi pregunta va basada en Hechos 17:31, ya que hablaste de resurrección. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mi pregunta es, este varón, quien fue designado por Dios y quien fue levantado por Dios de los muertos y fue designado para ser juez, ¿es una persona hijo real? ¿Sí o no? ¿Por qué? Este varón que fue levantado de los muertos y que Dios designó para ser el juez de todos, ¿es una persona hijo real? ¿Sí o no? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Entendió la pregunta? Ok. Tiempo. Bueno, mi respuesta es, fue una persona real en su manifestación en carne, eso es innegable, innegable. Fue una persona real en su manifestación en carne, por eso la Biblia nos habla del pariente redentor, ¿sí? Para Jesús ser nuestro pariente redentor tenía que asumir una verdadera humanidad para poder quitarle lo que el enemigo le había robado al primer Adán. Recordemos que Jesús es el postrer Adán y como el postrer Adán viene del cielo, Jesús no es un postrer Adán que viene de la tierra, ¿sí? Y eso lo puedo probar con Biblia. Primera los Corintios capítulo 15, verso 47 dice, el primer hombre de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor, es del cielo, que es el Señor, es del cielo. ¿Ah? Así que el que es de arriba es sobre todos, dice San Juan 3:31. ¿Ah? Usted tiene un hombre, ¿sí? A un hombre, usted tiene a Jesús como un hombre, y aparte de eso, como está por encima de todos. O sea, San Juan 3:31 refuta y primera los Corintios 15:27 sepulta. Jesús, como el postrer Adán, viene del cielo. Pero sí, claro, él asume una humanidad verdadera por cuanto es nuestro pariente redentor más cercano y como nuestro pariente redentor más cercano, él asume una humanidad verdadera, un varón perfecto, según nos dice Efesios 4:13, ¿sí? Y para ser nuestro pariente redentor más cercano y hacerse nuestro pariente más cercano para podernos redimir, según Levítico 25:25, ¿sí? Así que es claro y consistente que Jesús, siendo Dios manifestado en carne, asume una humanidad verdadera sin dejar de ser el mismo ser en divinidad. Esa es mi respuesta. Ok. 1:58, reinicio. 3 minutos para replicar, tiempo. Ok, fíjense, vuelve el pastor David Urrea a decir que era una persona en tiempo pasado. O sea, realmente Jesús ya no es una persona para él. Fue una persona en tiempo pasado. Jesús, el Hijo, ya no es una persona. O sea, no es una persona. El Hijo es algo. Ojo con eso, ¿están escuchando eso? Tremendo. Ahora lo otro es que por lo menos dijo que sí, que fue una persona en tiempo pasado. Ahorita actualmente no es una persona. O sea, el Jesús Hijo era una persona, pero el Jesús Hijo actualmente no es una persona. No existe una persona Hijo Jesús en el cielo. Ojo con eso, esto es tremendo. Ok, y él confiesa así, una persona Hijo real fue levantada de los muertos. Entonces, ¿quién levantó a una persona Hijo real? Lo levantó obviamente Dios el Padre. Entonces, el Dios el Padre para ti es una persona real. Sí, para ti fue levantado la persona el Padre o fue levantada la persona Hijo que ya no existe. O sea, tú tienes una persona Hijo que no existe actualmente y a la vez tú tienes una persona Padre que sí existe, pero que no tiene dos naturalezas. Tú tienes dos personas distintas, una persona Hijo que no existe y una persona Padre que sí existe, pero que no tiene dos naturalezas. Tú tienes dos personas distintas, pero para ti la persona Hijo ya no existe. Existió, pero en el momento que existió era distinto a esta persona. Porque esta persona Hijo, para ti, David Urrea,
¿verdad? Ya no existe. No puede ser esta persona padre. ¿Por qué? Porque esta persona padre siempre ha existido. Si yo te pregunto, David Urrea, ¿la persona padre dejó de existir? ¿Sí o no? ¿Por qué? Yo sé que su respuesta va a decir, obviamente no. O sea, la persona padre nunca ha dejado de existir. ¿Ves? Pero para ti la persona hijo sí dejó de existir. Dos personas totalmente distintas, mi estimado, ¿verdad? Creo que tú deberías, ¿verdad?, recapacitar, analizar bien. Creo que estás un poco enredado, entiendo eso, pero lo que has hecho, estimado, me duele decirlo, pero has caído en la propia confesión de un anticristo. Has negado a la persona hijo de Dios, y todo aquel que niega al Hijo de Dios, según la Biblia, y me duele decírtelo aquí en vivo indirecto, es un anticristo. Seguimos siendo amigos, pero tengo que decírtelo. Qué tremendo. Tú has negado al Hijo de Dios. Ahora, a este hijo, esta persona real, pero para ti ya no existe, es el que te va a juzgar. Ahora, basará la existencia nuevamente. La persona hijo que para ti no existe es el que va a venir y va a mostrar, mira, yo fui el que murió en el madero, porque en el madero murió una persona real, pero para ti ya no existe. Entonces tú tienes una persona padre que no tiene dos naturalezas en el cielo, tiene una divina, pero no existe una persona humana. Ahora, realmente... Tiempo. Pastor Urrea, su cuarta pregunta. ¿Listo? Bueno, va mi cuarta pregunta. Mi cuarta pregunta para Joaquín Urrutia es la siguiente. Según Segunda Crónica 6:30 dice, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Escuche bien, solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Mi pregunta es, según Segunda Crónica 6:30, el único que escudriña los corazones y da la paga a cada quien es el Todopoderoso. Sí, no, ¿por qué? ¿Entendí la pregunta, Joaquín? Si puedes repetir la última partecita, repítela con el versículo. Ok. Según, mi pregunta es, según Segunda Crónica 6:30, el único que escudriña los corazones y da la paga a cada quien es el Todopoderoso. Sí, no, ¿por qué? Bueno, mi respuesta es sí. O sea, le está preguntando por Crónica, obviamente sí. El único que escudriña los corazones y paga es el Todopoderoso. Esa es mi respuesta. Hasta ahí lo dejo cortico, pues, para que haga a tu respectiva reputación. Ok, vamos a reiniciar. Pastor Urrea, 3 minutos para refutar. Tiempo. Bueno, quiero iniciar diciéndole aquí al moderador que si de pronto le quedó por ahí un poquito de formol del que él por ahí le ofrece a la gente en sus debates. Bueno, con todo respeto, no estoy bromeando. Bueno, traigan el formol y traigan las tablitas y los 4 clavos, que aquí murió el dinamismo. Joaquín Urrutia acaba de confesar que el único que escudriña la mente y el corazón y da la paga a cada quien es el Todopoderoso. Joaquín Urrutia, vaya conmigo a Apocalipsis 2, verso 23, que dice allí: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y daré a cada uno, ¿sí?, según vuestras obras. ¿Quién es el que está hablando allí? Sencillamente es Jesús. Aquí Joaquín Urrutia se acabó de sepultar. Aquí la doctrina del dinamismo, vea. Si le quedó formol al pastor Ángel García, que por favor lo traiga. Bueno, Jesús está aquí identificándose como el que escudriña la mente. Y no dice, yo soy uno de los que escudriña. No, yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré un corazón nuevo y pagaré a cada quien sus obras. Entonces,
Jeremías capítulo 17, verso 10 dice, yo el Señor escudriño el corazón. Claro, en eso de acuerdo con Joaquín Urrutia, el único que escudriña es el Dios eterno, el que escudriña los corazones y todo eso. Lo mismo Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que oculta a su vida, ¿sí? Que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante sus ojos, ¿sí? Entonces, cuando vemos aquí a Jesús en Apocalipsis 22-23 diciendo que Él es el que da el pago, que Él es el que da la paga conforme a nuestras obras, sencillamente porque Jesús se está identificando como el Eterno. Ahora vemos lo que dice San Juan capítulo 16, verso 30. Y no necesita que nadie le pregunte porque Él sabe todas las cosas, ¿sí? Él lo sabe todo. Mateo 9:4 dice, y aconteciendo Jesús, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cómo así que Jesús conocía los pensamientos de la gente? Pero Joaquín Urrutia dijo que el que conoce la mente y escudriña los corazones es el Todopoderoso. Viendo la unicidad, Joaquín Urrutia, ¿cuándo lo vamos a bautizar? Hoy vamos a ver cómo hacemos para bautizar a Joaquín Urrutia, porque ya confesó, gracias al Señor, que Jesucristo es el que escudriña la mente y el corazón. Juan 2:25 dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Tiempo. Joaquín Urrutia, su quinta y última pregunta. Ok, bueno, mi quinta y última pregunta está basada en Mateo 16, 16 y 17, la cual dice así. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Simón Pedro a Jesús. Entonces Jesús, respondiendo, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi pregunta para ti es, David Urrea, en ese preciso momento que Jesús está declarando y dándole la bienaventuranza a Simón Pedro, en ese preciso momento, la persona Padre tenía carne y sangre, ¿sí o no? ¿Por qué? En ese preciso momento, la persona Padre tenía carne y sangre, según las palabras de Jesús, ¿sí o no? ¿Por qué? Si su respuesta es sí, sí, la persona Padre sí tenía carne y sangre en ese momento. No, la persona Padre no tenía carne ni sangre en ese momento. Yo espero esa respuesta. ¿Entendió la pregunta? Tiempo. Ok. Bueno, mi respuesta es la siguiente. Mi respuesta es, claro, sí, el Padre asumió una humanidad verdadera y en esa humanidad verdadera asumió claramente como un verdadero hombre entre nosotros, participó de carne y sangre. Sí, yo dije que sí. Por favor. Tiempo. Persona Padre. Joaquín. Sí, la persona Padre tenía carne y sangre. No, la persona Padre no tenía carne y sangre. Voy aquí, ya. Vamos a pausar un momento los dos los micrófonos. La pregunta es clara. Es si la persona Padre, en ese momento en que Jesús le está hablando a Pedro, tenía carne y sangre. Si tenía esa persona Padre carne y sangre o no tenía. Y después te dice por qué. Vamos a retrocederle su tiempo, pastor. Para que no haya malos entendidos. Reinicio su tiempo. Ok. Sí tenía carne y sangre esa persona Padre, no tenía. Para que todo el mundo quede claro en su respuesta. Vamos a evitar todos de evadir y hacer transparente. Tiempo, pastor Urrea. ¿Sí tenía o no tenía? Adelante. Bueno, le repito mi respuesta. Claro, asumió humanidad verdadera, ¿sí? Recordemos que el Padre participó de carne y sangre. Esa es mi respuesta. El Padre participó de carne y sangre. Pastor Urrea, un momentito. Él lo que quiere es que usted le diga sí o no y después le explica el por qué. Vamos a retroceder el tiempo. Yo le dije que sí, yo le dije que sí. Le estoy diciendo que sí porque participó de carne y sangre.
le repito el tiempo y comienza. Le repito el tiempo y comienza. Ok. Vemos a través de, según Hebreos, capítulo 2, verso 17, donde dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Sí? Entonces, negar que el Padre Eterno participó de carne y sangre sería negar la obra redentora del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es obviamente que él es nuestro pariente redentor, también es nuestro Padre como el originador de todas las cosas. Entonces, ¿qué nos muestra, por ejemplo, San Juan 28? ¿Sí? Allí Tomás le dice a Jesús, le dice lo siguiente. Mirar aquí el texto. San Juan 20:28 dice, aprequite Tomás que y pena jocurios mu que oteos mu. ¿Sí? Y dice, Dios mío, perdón, lo busco el texto. Ya lo busco. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿A quién le está diciendo? A Jesús, ¿cierto? A Jesús. Tomás no era un idólatra. Tomás le estaba diciendo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Pero no cualquier Dios, no. Le estaba refiriendo a Jesús sencillamente que era su Dios. Y cuando hablamos de Jesús como Curios o Kyrios, estamos sencillamente viendo que le estaba llamando como el pueblo de Israel, se refiere al Dios eterno como el Adonai. Y usted que sabe hebreo sabe de eso, Joaquín. Entonces, claramente la palabra que Tomás le dice a Jesús es mi Dios, mi amo, mi dueño, mi Señor. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y a quién le estaba diciendo? A Jesús, que estaba ahí en cuerpo. ¿Sí? El Padre eterno participó de carne y sangre. Esa es mi respuesta. Le quedan 30 segundos. ¿Lo va a utilizar o no? Asumo que no. Voy con Joaquín. Joaquín, tienes 3 minutos para refutar. Tiempo. Bueno, señores, es tremendo. Primero ya escuchamos a David Urrea diciendo que la persona hijo no es real, o sea, no hay una persona hijo real en el cielo. No existe una persona hijo en el cielo actualmente. Ahora ha puesto al que sí la persona hijo existió, pero mientras que la persona hijo existía, porque ya actual no existe, mintió. ¿Por qué mintió? Porque Jesús, en su Biblia, estimado unicitario modalista que está escuchando, le está diciendo a Pedro y lo está felicitando, le está diciendo, tú eres bienaventurado, Pedro, porque la confesión que tú me has dado, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi papá. Estimado modalista, ese papá que le reveló a Jesús, para ti es una persona real, es un ser real, porque aquí dice, mi padre que te lo reveló no tiene carne ni sangre. Entonces aquí, pero para Urrea, el padre en ese momento sí tenía carne y sangre. Entonces yo tengo que escoger, y usted tiene que escoger, estimado unicitario modalista, entre las palabras de Jesús y David Urrea. ¿Quién está mintiendo? ¿Está mintiendo Jesús o está mintiendo David Urrea? O sea, aquí hay que coger, porque es que Jesús lo está diciendo, mi papá te lo ha revelado, Simón Pedro, pero mi papá no tiene carne y sangre. Y ese fue el que te lo reveló. O sea, en ese preciso momento, el que le está felicitando sí tiene carne y sangre. Y está diciendo, no te lo reveló carne y sangre. O sea, el que está hablando Jesús no es el Padre. Por tanto, Jesús sí tiene carne y sangre en ese momento. Y Jesús está diciendo que el papá que se lo reveló. Para ahí, no Joaquín, que se salió. Páralo, que se salió. Ya te paré el tiempo. Se salió Urrea.
Adelante, pastor. Yo le detuve el tiempo a Joaquín mientras usted salió. Amén. Un saludo a mi hermano Rembert Sanabria. Hola, hola, hola. Sí, pastor, lo escucho bien. ¿Me oye? Sí. ¿Me oye? Sí. Yo no le oigo, doctor. Ah, no sé. Yo te Pero oigo. hablen, yo no les oigo. Probando sonido. Te oigo. No le oigo. Voy a volverme a salir y voy a volver a entrar. ¿Me oye, pastor? Hábleme ahora sí. ¿Me oye? Lo mismo, pasó lo mismo que. Hola, hola. Yo te oigo. Pastor David. El micrófono. Tu micrófono. No les oigo, pastor, no les oigo. Pasó lo mismo de qué días. Yo sí te oigo a ti. Hola, 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 hola. Yo te oigo. Bueno, vamos a estar aquí enviando un saludo a la audiencia. Yo de Telles, Jerónimo Acosta, Rafael Antonio Artiga, Juan Carlos, yo de Telles, Doc Arónimo, Leonardo Sánchez, Rafael Antonio, Juan Carlos, mi hermano Rembert Sanabria, un abrazo fraterno, Guerrero de Dios. ¿Quién más está por aquí? Bueno, yo de Santiago Sánchez. Aquí está el pastor Orrea. Ahí sí les oí. Ahora sí me oye. Ok. Bueno, Joaquín, continúa. Te queda 1 minuto 17 segundos. A partir de ahora, tiempo. Ok. Bueno, fíjense. Tiene un Jesús mentiroso el pastor David Urrea, ya que Jesús está diciendo claramente, mi padre que te lo reveló no tiene carne ni sangre. Jesús mismo dijo, tóqueme porque un espíritu no tiene carne ni huesos. O sea, Jesús sí tiene carne, ¿verdad? En ese momento que le está diciendo a Pedro, mire, Simón Pedro, yo te voy a felicitar, te felicito, bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi papá. O sea, pregúntense, si el papá no tiene carne ni sangre, pero para David Urrea, el papá sí tiene carne y sangre, ¿de qué papá estaba hablando Jesús? O sea, hay dos padres para estimado David Urrea. Un papá que no tiene carne y sangre y un papá que sí tiene carne y sangre. ¿Quién es el papá del cual Jesús dijo no tiene carne ni sangre que te lo reveló? ¿Quién es ese papá? ¿Es algo? ¿Es otro padre? O sea, tiene dos padres. Y lo otro es que tiene una persona, hijo, mentirosa, porque está diciendo que el papá sí tiene, pero el hijo está diciendo que el papá no tiene. O sea, hay que, bueno, aquí le creemos aquí a Urrea. Ahora, también lo que hace en Hebreos 2.14, no lee el 13. En el 13 dice, yo y los hijos que Dios me dio. Ese yo es el que participa de carne y sangre, y los hijos que Dios me dio. Este yo es una persona, hijo real, que para ti no existe actualmente, pero sí existió. Bueno, esa persona que sí existió, hijo real, es el yo. Tiempo. Pastor David Urrea, su quinta pregunta. Bueno, va mi quinta pregunta.
¿sí? Para mi estimado oponente Joaquín Urrutia. Como hemos oído que mi oponente ha hablado de 2 seres en el cielo y 2 seres y 2 seres, le falta uno para... la pregunta es la siguiente, Joaquín Urrutia. La pregunta es la siguiente. En el cielo por la eternidad recibirán alabanza, gloria, honra, 2 seres, sí, no, ¿por qué? La pregunta es sencilla. Bueno, ¿entendí la pregunta? Ok. Joaquín, tienes 3 minutos, tiempo. Ok. La Biblia dice, por la eternidad, no, porque dice que todo se le entregó al Hijo hasta un tiempo límite, que el Hijo sí recibe, ¿verdad?, honra, gloria y todo eso. Sí, eso lo dice la Biblia. Incluso David recibió también honra, gloria junto a Jehová, pero todo está sujeto al Hijo y todo, ¿verdad?, es hasta un tiempo limitado, un tiempo definido para que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Entonces, realmente, tanto el propio rey David recibió honra, recibía alabanzas. O sea, en el hebraísmo no hay ningún problema de que a un hombre se le dé alabanza. Al rey David le dan alabanzas. Eso no hay problema para el hebraísmo. Pero para nosotros sí. Para los judíos no hay problema que alguien se arrodille. Por ejemplo, tú sabías que Elías, el profeta Elías, ya había consumido a 2 capitanes y cada capitán con 50 hombres. Voy a parar esto aquí ya. Tiempo. Él preguntó si por toda la eternidad. Ojo con eso. Yo siento como que todavía no has abordado esa parte para que te quede claro. Llevas 1 minuto 4 segundos. Ojo, para que no quede claro, vamos a tratar de responder la pregunta. Él preguntó si por toda la eternidad. ¿Ok? Sí o no en ese respecto para que no te vayas a extender y se te vaya a pasar. Entonces, llevas 1 minuto 4 segundos, te queda 1 minuto con 56 segundos, casi 2. Ok, a partir de este momento, tiempo. Bueno, si por eternidad se entiende de todo, o sea, toda una vida continua, no. O sea, porque obviamente hay que ver, ¿verdad? Por ejemplo, al sol y la luna se habla de eternidad, de eternos, que son eternos. Pero obviamente hay que ver qué concepto, ¿no? Porque a veces confundimos también lo que es la palabra eternidad o la palabra eterno también. O sea, la palabra eterno es aplicable también para criaturas. Entonces, hay muchos ejemplos en el Tanakh donde la palabra eterno, ya sea Ad o Lan, entre otras, se le aplican a criaturas, pero obviamente no en el mismo fin o el mismo propósito de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de siglos, ¿verdad? A veces la gente piensa que se está hablando de un sinfín, o a veces se habla de para siempre, pero tiene un fin, o a veces se habla de una eternidad, pero tiene un fin. Entonces, de eso mismo se trata. Entonces, ya habiendo aclarado mi respuesta en cuanto al concepto de eternidad, por ejemplo, a Elías se le arrodilló y le suplicó por su vida un capitán, y le suplicó no solo por su vida, sino también por la vida de los 50 hombres. Entonces, esto para los judíos no hay problema. Incluso yo quiero que él me refute, por ejemplo, dice la Biblia en 1 Crónicas 29:20 que David recibió el mismo chahat de Dios. ¿Sabía usted eso? Que en la Septuaginta lo colocan como prosquineo y está en dativo en la Septuaginta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué indica el dativo? Que tanto para Dios como para David se le aplica, ¿verdad?, el mismo chajao, el mismo prosquineo. O sea, lo que se le haya dado a Dios se le dio también a... Mientras que, ojo, en Jesús ni siquiera dice chajaque, chajá, obviamente, como tal dice honra, como tal, pero no dice chajá ni prosquineo ahí en ese versículo. Tiempo. Bueno, hemos llegado al final. Y ahora nos toca una pregunta de... le falta la reputación del pastor Urrea, correcto. Disculpe ahí, pastor. Bueno, vamos con los 3 minutos de refutación del pastor Urrea. Correcto, pastor, se me había pasado, disculpe, qué pena. Tiempo. Bueno, sigamos aplicándole formol al dinamismo. Pastor Ángel García y todos los oyentes, dése cuenta que mi oponente en todo el debate estuvo hablando de los 2 seres en el cielo, y cuando le hago la pregunta
para que se despeluque ahí y explique los dos seres en el cielo, ahí se le acabaron los dos seres. Pero mire, no, esa palabra sepultar queda muy fea. Le voy a mostrar con la escritura, le voy a mostrar con la escritura que es, usted me habla de dos seres y le voy a mostrar con la escritura que la escritura muestra al Cordero, ¿sí? Y al que está sentado en el trono no constituye dos seres, sino un ser. Y le voy a mostrar con la escritura, según Apocalipsis 5:12, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Se da cuenta? Usted ya aquí le tocó decir que al Cordero no, que el Cordero... Ahí nos damos cuenta que nuestro oponente le tocó negar a su segunda persona divina. Le falta otra para las tres personas y ya Ángel García lo puede bautizar. ¿Sí? Ahora, Apocalipsis capítulo 22, verso 3 nos muestra que es el Cordero y el que está sentado en el trono es uno solo. ¿Ah? Dice lo siguiente, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. No dice les servirán, plural no, en singular. Le servirán y verán, ¿qué? En el capítulo, en el verso 4, y verán que su nombre estará en su frente, y verán su rostro. O sea que el Cordero y el que está sentado en el trono constituye un él y no un ellos. Verán su rostro. O sea que el Cordero y Dios no tiene dos rostros, no tiene dos nombres, tienen un rostro y tienen un nombre. Apocalipsis 22:4. Aquí queda sepultado totalmente el argumento de mi oponente, porque obviamente el Todopoderoso es el Cordero, es la lumbrera, es un solo ser, un él y no un ellos. Apocalipsis 22:5 dice, ya no habrá más noche, ni tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Isaías 60:19 también nos dice que la luz del Señor, Isaías 60:19 dice, sino que tendrá al Señor por luz. ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? Pues al Todopoderoso. Sencillamente aquí queda sepultado el argumento de mi oponente. Le he demostrado con Biblia a mi oponente que el Cordero y el que está sentado en el trono constituye un él y no un ellos, ¿sí? Un él y no un ellos. Así que, sencillamente... Tiempo. Okay. 3 minutos exactos. Ok, reinicio. Se terminó el debate. Un saludo a Ernesto Mercado. Un saludo a todos mis hermanos del chat. Ya tenemos la sala full. Hay más de 40 personas. Vamos ahora con una pregunta del público para cada apologista. Vamos a que el público haga. Y yo no puedo preguntar. Yo tengo una pregunta aquí para cada uno. Y traje abundante formol para rociar. No quieres que el pastor pregunte. Bienvenidos a Apologética Cristiana. ¿Ven? Solamente aquí, con el pastor Ángel García y la gloria de Dios. Bueno, vamos a hacerlo con esta dinámica, ¿verdad? La primera persona, a partir desde el momento en que yo cuente hasta 5, voy a contar hasta 5. Y la primera pregunta que aparezca aquí en el chat, se la vamos a hacer a Joaquín Urrutia. Ahorita no hay preguntas para David Urrea. O sea, la pregunta es para Joaquín y él va a tener 3 minutos para responder. Y después le hacemos una pregunta, ¿verdad? Aplicamos la misma metodología. Yo cuento hasta 5 y la primera pregunta sería para el pastor Urrea. No la pongan antes. Es a partir del momento en que yo cuente hasta 5. La de Juan Carlos no la voy a valer porque se adelantó. Cuando yo diga 5, ponen la pregunta. Y la primera que salga, esa es 1. Es para Joaquín Urrutia, ojo. 1, 2, 3, 4, 5. La de Jorge Quiseno ya estaba ahí antes de que yo contara hasta 5. Yo dije que era para Joaquín Urrutia. Aquí está la pregunta del hermano Rember Sanabra. Joaquín, el Dios poderoso Jesús, ¿es divino igual que el Padre? O sea, menos que querrá decir el Dios todopoderoso en Mateo 28:18, pues todo poder me ha sido dado. Creo que más o menos por ahí se va la cosa.
quizá por la premura no, o si no le damos que la formule de nuevo. El Dios poderoso Jesús es divino igual que el Padre, como quieran. Joaquín, tienes 3 minutos. ¿Entendiste la pregunta? Sí, ok, tienes 3 minutos. No. Tiempo. Ok, bueno, mi respuesta es no. El único que es divino es el Padre. El único que tiene la naturaleza, esencia, ontología divina es el Padre, es el único que es por naturaleza Dios, mientras que Jesús fue designado juez. Los que son designados juez en el Antiguo Testamento son Elohim, son Dios. Eso se puede ver en Éxodo 22, no recuerdo, versículo 16, versículo 17, donde en su Biblia aparece los jueces, pero realmente en el texto hebreo es Elohim, los dioses. Entonces, y Jesús mismo, en Juan 10, 30, 33 en adelante, que todo llegó y dijo, si fueron llamados dioses aquellos a quienes el Logos llegó a ser, ¿verdad? Ustedes dicen, yo blasfemo porque dije hijo de Dios soy. Fíjense, él nunca se incluyó, nunca dijo yo soy Dios, el Todopoderoso del Antiguo Testamento. Mientras que en el Antiguo Testamento Dios siempre le recalcaba al pueblo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Dios de vuestro Padre, para allí y para acá. Jesús nunca se atribuyó tal cosa. Ahora bien, y cuando nos vamos al contexto de lo que Jesús está expresando en Juan 10, 33 al 36, vemos que en Salmo 82, si mal no recuerdo, el versículo 6, le dice, vosotros sois dioses, le está diciendo a los jueces, vosotros sois dioses. Y a la vez dice, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Por qué le está llamando dioses y le está llamando hijos del Altísimo? O sea, a los hijos del Altísimo que ejercen la función de ser juez, como yo lo leí, ¿verdad? Que fue designado juez. Jesús fue designado juez. Él, un varón, fue el que fue designado juez. Entonces, Jesús también en Lucas 1:35 dice, el santo ser que nacerá será llamado hijo, ¿verdad? Del Altísimo. Entonces, cuando Jesús está expresando, dice, vosotros sois dioses, o ustedes son dioses, o aquellos a quienes vino el Logos de Dios, son llamados dioses, porque ustedes dicen que yo blasfemo cuando he dicho hijo, soy hijo de Dios. Y si usted va al contexto a lo que le está diciendo en Salmo 82, se está metiendo en el paquete, ¿verdad? De los hijos del Altísimo, que son los jueces que fueron designados como tal. Eso es todo y no tiene la misma naturaleza. Jesús es un ser humano, naturaleza humana simplemente, y Dios el Padre es de naturaleza divina, es un ser divino, ¿verdad? Y no tiene dos naturalezas. Dios el Padre no tiene dos naturalezas y Jesucristo el Hijo de Dios tampoco tiene dos naturalezas. Simplemente Jesús es de naturaleza humana y Dios el Padre es de naturaleza divina. Totalmente distintos y eso es todo. Por eso es que el Hijo dice que él tiene un Dios. Si Jesús fuera de naturaleza divina, sería absurdo el que diga que tiene un Dios. Bueno, ¿y cómo tú vas a tener un Dios si tú eres mismo eres Dios? Sería absurdo. O sea, tendrías a Dios teniendo un Dios. Y eso es totalmente ilógico. Tiempo. 3 minutos exactos. Paro, reinicio. Bueno, la primera pregunta que aparezca aquí, después que yo diga 5, esa es la que le voy a hacer al pastor David Urrea. Hasta ahora ninguna de las preguntas que están ahí valen. La de mi hermano Santiago Sánchez no vale porque no la he hecho. Tiene que esperar que yo cuente hasta 5. 1, 2, y estoy viendo el chat, no se adelante. 3, 4, 5. Primera pregunta que aparezca a partir de este momento se la hacemos al pastor David Urrea. No aparece ninguna. No aparece pregunta. Anderson Tangarife, aquí está. Dice Anderson Tangarife, mi pregunta es, si el Padre estaba en carne en la tierra, ¿por qué Jesús mandó de forma imperativa que no llamaran a nadie Padre en la tierra porque había un solo Padre y estaba en el cielo? Repito, si el Padre estaba en carne en la tierra, ¿por qué Jesús mandó de forma imperativa que no llamaran a nadie Padre en la tierra porque había un solo Padre y estaba en el cielo? Pastor Urrea, a partir de este momento, tiene 3 minutos. Tiempo. Ok. Bueno, mi respuesta es la siguiente. Cuando Jesús dice no llamen a nadie Padre aquí en la tierra, obviamente está haciendo referencia a los hombres como tal,
¿sí? Aquí en la tierra a ninguno se le debe llamar padre en el sentido de, digamos, ¿cómo le dijéramos? Como un dios, digámoslo así, ¿sí? Aquí en la tierra. Porque, bueno, pues a nuestros papás les decimos padre, pero obviamente no en un sentido de adoración. Entonces, la pregunta que hace mi oponente, perdón, la persona que preguntó, quiero decirle que tiene que analizar que el Dios eterno y todopoderoso no es un ser limitado, ¿sí? Jesús siendo Dios está en el cielo, está en la tierra y está en todo lugar, ¿sí? O sea, él siendo el rey del universo no tiene ubicación en el espacio, ¿sí? Recuerde que Jesús decía también lo siguiente: el Padre que mora en mí, ¿sí? No, las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Entonces la pregunta sería, ¿el Padre estaba en el cielo o estaba ahí? ¿Sí ve? Cuando le preguntan y le dice Felipe, muéstranos al Padre, nos basta, Jesús le dijo, hace tanto tiempo estoy con ustedes y no me conocen. Entonces, pretender decir que porque Jesús estaba ahí humanado, que no era el Padre, por eso, no, eso sería limitar al Dios eterno, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que el Dios eterno es un ser libre de toda limitación, no lo podemos limitar. Entonces, en referencia a eso, voy a buscar aquí unos textos, permítame un momento, a ver si alcanzo. A ver si alcanzo. Bueno, creo que no encuentro aquí el texto, pero vuelvo y repito, nosotros limitar al Dios eterno estaríamos en un grave error. Mire, por ejemplo, en Bereshit o en Génesis capítulo 18, vemos al Dios eterno en casa de Abraham, dándole promesas a Sara, ¿sí? Y a todos aquellos que estaban allí, bueno, a Sara y a Abraham, y eso no significa que el Dios eterno dejó de existir como el único Dios, ¿sí? Estaba ahí, manifestado en carne, pero simultáneamente estaba en todo el universo. Él dice, no lo lleno yo todo. David dijo, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu? Salmo 139, verso 7 en adelante. Entonces, sería limitar realmente al Dios eterno. Él está en la tierra, está en el cielo y está en todo lugar. Nada se puede esconder de la presencia de Dios. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este debate hoy. No sé si podemos hacer una pregunta más para ambos, porque el pueblo está como así fogoso. Una preguntita más y 2 minutos para responder, para que le demos mayor participación al público. Una más, Guaco. La ñapa. ¿Qué dice lo que diga, Juaco. Una más. No se le oye. Papi. El micrófono, papá. El micrófono. Está bloqueado. Desbloquea el micrófono, Joaquín. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ok, no, lo que pasa es que yo estoy ahorita arreglando la moto, que tuve percance con la moto, entonces la estoy reparando. No he terminado incluso me vine directamente para acá y necesito terminar de arreglar la moto. Parece que para otro día podemos hacer otro programa. Ah, bueno, gloria a Dios. Entonces, bueno, no sé, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, bueno, Joaquín tiene que hacer arreglos de su moto, ¿ok? Si no, bueno, entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Le doy gracias a los apologistas. Bueno, despídete, Joaquín. Y después se despide el pastor Urrea. Sí, bueno, agradecido con Dios, ¿verdad? Primeramente, con el pastor también Ángel García por prestar el canal, prestarse de moderador también. Agradecido con David Urrea por la invitación, ¿verdad? A debatir, a pregunta y respuesta. Y bueno, sin más, cualquiera que quiera de repente debatir por ahí conmigo me puede decir, pues, como tal. Entonces, aunque ahorita este mes de diciembre estoy un poco ocupado, pero bueno, ahí veremos cómo sacamos un tiempito como tal, pues.
sin más, bendiciones, gracias, Pastor Ángel, y bendiciones a todos. Saludos a todos los que estuvieron presentes en Apologética Cristiana, en Doctrina Sin Tabú. Recuerden suscribirse al canal de Apologética Cristiana del Pastor Ángel García y a Doctrina Sin Tabú. Sin más, bendiciones para todos. Por aquí dice Santiago Sancho que vendas la moto y te compren los libros de ese rato. Qué terrible, Santiago Sánchez. Tenga misericordia. Adelante, Pastor Urrea. Aquí, bueno, no me apologética cristiana, solamente por aquí. Hay muerte en la olla. Adelante, Pastor Urrea. Bueno, realmente agradecido con nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, primeramente. Gracias a Él pudimos hoy tener la oportunidad de expresar la palabra del Eterno, enseñar la palabra, predicar a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador, como dice la Escritura. Y gracias también a mi oponente y amigo, estimado Joaquín Urrutia. De verdad fue de gran bendición este compartir. Gracias a cada uno de los oyentes, los que están en el chat también, que el Señor les bendiga. Gracias al estimado Pastor Ángel García, quien fue el moderador. Y bueno, de verdad que fue una gran bendición. Ya cada quien sacará la conclusión final. Y bueno, que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bueno, hasta aquí los acompañamos hoy. Gracias a Pastor Urrea, gracias a Urrutia, gracias a Dios primeramente, por supuesto. Gracias a todos los hermanos. Saludo al clérigo, que digo, al Pastor Francisco Javier Aguilar Luque. Lo que pasa es que lo vi con esa sotana y me pareció un poco extraño, pero bueno, ese es el Pastor Luque. Un abrazo allá en México, a él y a toda su familia, Santiago Sánchez, Manfred Cruz, Jorge Quiseno, Edgar Camarillo, Jode Telles, Juan Carlos, bueno, Fernando Gutiérrez. Bueno, un abrazo fraterno para todos, amén. Vamos juntos en el nombre de Jesús, el hermano Rembersa Nadia, Carlos Rodríguez. Bueno, hermano, aquí nos estamos edificando y bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Su siervo el Pastor Ángel García desde Venezuela, Estado de La Guaira. Bendiciones. Hasta la próxima. Si Dios nos da vida, viviremos y volveremos.